Daniel, estuviste con el doctor Julio Zumay. Sí, estuvimos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el estrés y la incidencia que tiene en el aparato digestivo, que es bastante. Julio, hay una fuerte incidencia del estrés en el aparato digestivo. Los otros días justamente colegas tuyos hablaban la prevalencia que tiene la enfermedad o las patologías intestinales. Sí, efectivamente. Intestinales, llamémosle digestivas porque Claro. toma varios órganos, Sí. pero también es todo el cuerpo porque hay un coordinador general. Vos sabés rápidamente que tenemos dos sistemas nerviosos. Sí. El voluntario, donde mi voluntad, mi corteza cerebral, le da órdenes a mi cuerpo. Claro. Abrí, cerrá, parate, sentate. Hay otro que es involuntario, autónomo también llamado, que es el que rige los otros órganos, que no dependen de nuestra voluntad. Por ejemplo, al corazón yo no le digo lata, no lata, lata, no lata. Tiene un sistema automático. Las uñas, el pelo, la piel tienen su trofismo. Alguien las rige. El pulmón igual. Yo estoy hablando con vos y no estoy esperando trago largo, trago aire. Claro. Hay alguien, que es el sistema nervioso autónomo, que lo comanda. La parte digestiva es quizá la más notoria y la más habitual en este tipo de trastornos, es 3 órganos. Claro. Eso viene a raíz de que se descoordina la relación que hay entre la corteza cerebral, el hipotálamo y luego las conductas que siguen a los órganos, que son las que los comandan. Claro. Sí, yo hablaba inclusive del estrés personal que uno puede tener en la vida cotidiana todos los días y de lo colectivo, el estrés social. En épocas difíciles, como por ejemplo uno siente poca contención, inseguridad, confrontaciones, inseguridad, en fin. Esto es como contagioso, porque no. Entonces, y se nota que las personas van teniendo estas dificultades. Bueno, el famoso estrés se conoció por primera vez en la década del 50. Sí. Yo tengo ya unas cuantas décadas en esto. Yo no había oído hablar de estrés. Claro. Vino de los países de Estados Unidos principalmente, donde la incidencia de las grandes ciudades generaba enfermedades que no existían hasta ese momento. Claro. Ahí nace el famoso estrés. Para circunscribirnos al tubo digestivo, sí, que comienza en la boca, termina en el ano, sí, lo único que yo hago con mi tubo digestivo es la visión, el olfato, me llama la atención, como, mastico, trago. Claro. Ahí se acabó. ¿Sí? De ahí en adelante, mi sistema nervioso autónomo se encarga de todo. Y si ustedes supieran todo lo que tiene que hacer, es maravilloso. Sí, no me canso de saber todo. Claro. Entre mandarlo por el esófago, alguien lo tiene que llevar. Claro. Llegar al estómago, hacer un quimo gástrico, a darle órdenes al hígado, al páncreas de que larguen sus jugos, de ahí, y ahí sucesivamente, es increíble. Hasta que llega toda la parte de colon, etcétera, etcétera, hasta que llega al recto, donde ahí nuevamente el sistema nervioso voluntario recibe una señal del otro que le dice, ojo. Entonces uno toma noción del deseo evacuatorio. Claro. Y ahí el sistema nervioso voluntario lo regula. Claro. O me aguanto o voy al baño. Claro, bueno, ya ahí controlas vos. Exacto. Exactamente. Bueno, pero el tema es que, ¿qué ocurre cuando el estrés se apodera de uno? Pierde uno el control, por eso existen estas síndromes o patologías, porque no es lo mismo. No. La corteza cerebral rige nuestros movimientos voluntarios. Sí. Frente a situaciones de estrés, que son múltiples, vos las enumeraste, la percepción del paciente depende de los filtros que tenga, culturales, sociales, frenan a veces o retrasan o no, directamente penetran. Claro. De ahí que tenemos individuos que son fácilmente vulnerables, claro, y otros que lo resisten mejor. Claro. ¿Qué incidencia tiene en el tubo digestivo? Al alterarse esa cadena que va desde la parte voluntaria, la involuntaria y la periférica, sí, los órganos empiezan a andar mal. Yo hago a veces comparaciones prácticas, sí, para que la gente vea y tome conciencia de que efectivamente es así. Si yo, por ejemplo, mastico mal, trago,
no hago los pasos suficientes, estoy estresado viendo televisión o jugando con algún jueguito Sí, o cualquier con noticia. llamados telefónicos o almorzando en mi escritorio, Sí, sí. que no es el lugar adecuado. Yo duermo en la cama, no duermo en el escritorio. Claro. ¿Y por qué como en el escritorio? Sí, sí, sí. no Es se otro entiende. factor generador de estrés. Sí, yo recién pensaba esto, ¿no? Pero fíjate que la gente dice, cuando ve a alguien que no le molesta, que yo, no lo trago. No lo trago. O tengo un nudo en el Tengo un estómago, nudo en el estómago. para explicar aquello. Son funciones que el paciente las refiere, pero que son reales. Son reales. ¿Por qué? Tengo un nudo en el estómago, todo el mundo. Tengo una pelota acá, siento sí, una sí, pata sí, de sí. elefante, mil formas. Son contracciones gástricas Sí, que contraen al estómago involuntariamente, Claro. por el sistema involuntario, pero regido por la corteza cerebral, que es voluntaria. claro. Un accidente, uno ve, siente acá un... Sí, ahí es. No es en otro lado. Es una repercusión orgánica Claro, claro. de un problema inorgánico, porque el tubo digestivo está sano. Sí, claro, seguramente. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando porque está muy, muy interesante. Seguimos hablando con el doctor Julio Zumay acerca de la incidencia que tiene el estrés en el aparato digestivo. Ya nos habías comentado de qué se trata más o menos, cómo influye este maldito estrés en el aparato digestivo. Ahora, ¿qué puede hacer uno desde uno mismo? Desde el lado médico, tratamientos, cuáles son los síntomas más puntuales? Es decir, ¿cómo llega la gente al consultorio, no? Sí, me refiero específicamente al tubo digestivo. Sí, obvio. Uno lo ve con las secuencias que vivimos actualmente y años atrás también. Este tipo de consultas se incrementan en situaciones de crisis. Claro. Hay un grupo de pacientes que la viven permanentemente, con crisis o sin crisis. Eso es individual. Sí. Es individual de Por cada uno, ejemplo. por ejemplo. Las situaciones límite hacen de que la consulta aumenta, por eso. Claro. Los síntomas más comunes son, yo se los suelo ejemplificar con una tarjetita donde marca los síntomas. A ver. Y les digo a los pacientes, lea lo que dice acá y dígame qué de esto no tuvo. Y empiezan a leer distensión, dolor cólico, gases, ruidos, molestias de ese tipo. ¿Qué es lo que de todo esto no tuve? No, tuve todo. Claro, es un Eso es conjunto. categórico. Claro. Es un conjunto de signos Claro. y de síntomas, Sí, sí. que con eso es lo que se denomina síndrome. Claro, porque uno no puede tener tanta sintomatología para una enfermedad, ¿cierto? Exactamente. Claro. O sea que prácticamente son los síntomas más comunes. Más comunes. Hay Ahora, aislados. son muy molestos, la gente sufre mucho. A veces llega a situaciones límites en que terminan con casos de incontinencia. Claro. Porque el meollo del tema es el siguiente. Se discoordina o se descoordina Sí. la motilidad del tubo digestivo. Claro. Está llevado por un sistema nervioso. Claro, Es claro. como tocar un piano, tocan Sí. una melodía y de golpe empiezan a tocar cualquier tecla. El intestino o el estómago o el esófago, lo que sea, en vez de tener una cadencia de coordinación, de contracción y relajación, porque está todo- se hace en forma anárquica. Claro. Ahí viene el dolor, ahí viene la distensión, ahí vienen los ruidos. Y ahí viene la imperiosidad a veces de evacuar. Sí. Hay pacientes que no llegan. ¿Por qué? El intestino se contrae in toto, que Claro. quiere decir todo a la vez. Sí. Yo lo comparo con, le digo a los pacientes, se hagan cuenta, toma un tubo de pasta dentífrica, lo aprieta despacito y sale. Si usted lo agarra y lo aprieta con fuerza, ¡paf! Eso mismo pasa con el intestino, por eso mismo el paciente no llega. Habitualmente te entiendo. llega. Sí, pero, a bueno, veces pero no puede no llega. llegar. Exactamente. Para cerrar, más allá de toda la medicación que pueda haber como para paliar un poco los síntomas, el consejo es cambiar el hábito de vida, reconocer que uno está estresado Fundamental. y tomar Fundamental, distancia. y lo que tiene que quedar claro el concepto es que el tratamiento medicamentoso Sí, es pura y exclusivamente sintomático, Claro, paliativo. paliativo. Y como prueba basta lo siguiente. Para este tipo de tratamiento del colon irritable hay miles de medicamentos. Todos los años aparecen uno o dos nuevos. sí, es verdad. Y cuando para un problema hay muchas soluciones, Claro, sí, que ninguna no. sirve. Tenés razón. Muchísimas gracias, seguramente ha sido un aporte para toda la audiencia y quizás hoy también haya encontrado una respuesta más
aquello que está buscando. No se vaya, enseguida volvemos.